Saludos desde Simbon Cinema y bienvenidos a este segundo vídeo de la trilogía del dólar. En el vídeo de hoy comentaremos la segunda entrega de la trilogía, que es nada más y nada menos que La muerte tenía un precio. Probablemente mi película favorita de la trilogía, ya que aquí Leone se empieza a alejar, ¿no?, de todo lo que había copiado o influenciado, ¿no?, de la película de Yojimbo de Akira Kurosawa, y en esta película, en La muerte tenía un precio, del año 1965, consigue empezar a tener su propio estilo cinematográfico, ¿no?, con esos primeros planos, pero sobre todo con las presentaciones de los personajes, dándole una mayor profundidad a cada uno de los protagonistas, además de empezar a utilizar leitmotivs sonoros, ¿no?, con respecto a los personajes, ¿no?, poner ciertos tonos, ciertas tonalidades a cada uno de los personajes para saber diferenciarlos, ¿no?, con respecto a la película y cómo va transcurriendo toda la narrativa dentro de ella. Pero bueno, antes de dar paso con el análisis y más detalles, vamos con la escala de planos, los movimientos, las angulaciones y la composición dentro de la imagen. Tras el estreno de Por un puñado de dólares, Leone se encontraba en una especie de parálisis creativa. La prensa decía que el hombre que había hecho Por un puñado de dólares nunca sería capaz de dirigir una película de un género distinto. Varias películas pasaron por la cabeza de Leone para realizar, como un remake de M, el vampiro de Düsseldorf, con Klaus Kinski, actor con el que colaborará en la película de la que hablaré hoy. Finalmente, la decisión de realizar la secuela de Por un puñado de dólares nació debido al descontento que tuvo Leone con los productores de Jolie Films, Arrigo Colombo y Giorgio Papi, con los que inició una demanda legal. De esta disputa nació la venganza de Leone en forma de película, y más concretamente en otro spaghetti western. El título original fue Per qualche dollaro in più, haciendo ironía con el título italiano del anterior film, Per un pugno di dollari. Leone y su nuevo productor, Alberto Grimaldi, necesitaban realizar la secuela repitiendo con Clint Eastwood como protagonista. El actor californiano no aceptaría protagonizarla hasta que no viera antes la primera película. Rápidamente, Eastwood se hizo con una copia de Por un puñado de dólares, la cual revisó con varios compañeros, entre ellos Burt Reynolds, con la que todos quedaron satisfechos al visionarla. Tras esto, Eastwood aceptó protagonizar la segunda entrega aumentando su salario, cobrando $50.000. Quien también repitió para esta nueva película fue el actor Jean-Marie Volonté, quien hizo de Ramón Rojo en la película anterior y que, en esta película, realizaría el papel de un bandido llamado El Indio. El último actor que se unió para cerrar el trío protagónico de la película fue Lee Van Cleef,
actor secundario de muchos westerns americanos como Duelo de Titanes de John Sturges, Solo ante el peligro de Fred Zinnemann o El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford, donde Lee Marvin, actor que interpretó a Liberty Valance, casi obtuvo el papel en la película de Leone, pero por culpa de otro rodaje que tenía, no pudo hacerse con el papel. Finalmente, Lee Van Cleef aceptó el trabajo por la misma cantidad que Eastwood tuvo en la primera película, $15.000. Además de repetir con Eastwood, Leone volvió a trabajar con Morricone para la banda sonora, donde la utilización de leitmotivs sonoros para representar personajes o elementos empieza a ser más determinante con respecto a la narrativa visual de la película. Un ejemplo de esos leitmotivs será la utilización de un carillón para representar la música de los relojes que juegan un papel fundamental en la historia que cuenta la película. Este empleo de los leitmotivs sonoros tendrá su culmen en El bueno, el feo y el malo, película de la que hablaré en el último vídeo de este especial de la trilogía del dólar. Con el título de la película, la repetición en el equipo de Eastwood y Morricone y un guión coescrito junto a Luciano Vincenzoni, Leone volvió a su querida Almería para filmar La muerte tenía un precio. La película comienza con un gran plano general del desierto de Tabernas donde se ve a un jinete a lo lejos, el cual está silbando mientras cabalga por el lugar. A medida que se acerca el jinete se escucha un sonido de recarga de un rifle. Unos segundos más tarde se oye un disparo de ese rifle que pone fin a la vida del jinete mientras su caballo abandona el lugar. En ese instante, los títulos de crédito van apareciendo mientras empieza a sonar el tema principal de la película. Los disparos van rompiendo los créditos que van saliendo, además de hacer huir por completo al caballo del plano. Finalmente, una vez acabados los créditos, la pantalla se tiñe de rojo y un mensaje aparece en pantalla. Allá donde la vida no tenía valor, la muerte a veces tenía un precio. Por eso surgieron los cazadores de recompensas. Además de servir de inspiración para la traducción del título de la película en España, este mensaje nos adelanta cuál va a ser la temática de esta nueva aventura que nos trae Leone. La muerte tenía un precio nos cuenta la historia de dos cazadores de recompensas, el coronel Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef, y el manco, interpretado por Clint Eastwood. Los caminos de ambos pistoleros se cruzarán cuando vayan a por el indio, interpretado por Jean-Marie Volonté, un bandido que ha sido liberado por su banda, al cual le han puesto un alto precio a su cabeza tras escapar de la cárcel. La película gira en torno a la búsqueda y captura, ya sea vivo o muerto, de este bandido y cobrar la recompensa. Pero dejemos la trama a un lado y centrémonos en la cuestión cinematográfica, y en especial en la manera que tiene Leone de presentar a los tres personajes principales de la película. Tras los créditos iniciales, el primer personaje que se nos presenta es el coronel Mortimer. Este viaja en un vagón de tren mientras está leyendo la Biblia, la cual oculta su rostro, no dejando mostrar así su identidad a los pasajeros. Cuando el revisor se acerca, el coronel pregunta si queda mucho para la parada de Tucumcari, a lo que el revisor le responde que está muy cerca. El pasajero que tiene enfrente le informa que se ha equivocado de tren, que la locomotora no va a parar en Tucumcari. Mientras el pasajero sigue hablando, el cual se piensa que la persona que tiene enfrente es un reverendo, se calla inmediatamente cuando el coronel Mortimer baja la Biblia para mostrar su rostro. El pasajero vuelve a repetir que el tren no parará en Tucumcari, a lo que el coronel le rebate que sí parará. Una vez que el tren ha parado y que el coronel ha bajado junto a su caballo, este se dirige al cartel que hay colgado en la ventanilla de la parada del tren. El vendedor de billetes se burla del coronel cuando este observa el cartel. Mortimer permanece serio y, sin decir palabra, se lleva el cartel de búsqueda y se marcha de la estación para atrapar al bandido. Al llegar al pueblo, Mortimer entra en el bar para buscar información sobre el paradero del bandido. Este se acerca a la barra para hablar con el camarero y así averiguar la localización de su objetivo. Cuando el coronel le pregunta sobre el bandido, el camarero pasa completamente de él, a lo que Mortimer responde bruscamente agarrando la camisa del camarero para sacarle la información. El coronel le vuelve a hacer la pregunta de dónde se encuentra el bandido, a lo que el camarero responde con la dirección de sus ojos, dando a entender que el objetivo se encuentra en una habitación de la planta de arriba. Con la información obtenida, el coronel sube a la planta de arriba para atrapar al bandido. Al llegar a la puerta de la habitación donde se encuentra el objetivo, Mortimer pasa por debajo de la puerta el cartel de búsqueda y captura. Al hacer esto, se hace a un lado y llama a la puerta. Al instante, el bandido dispara su revólver haciendo varios agujeros en la madera.
Mortimer da una patada para abrir la puerta, pero al entrar ve que el bandido acaba de huir. Este se acerca a la ventana por donde ha huido el objetivo para saber hacia dónde se dirige. Mientras el bandido trata de huir rápidamente, Mortimer abandona el lugar andando tranquilamente sin alteración. El bandido, al montar a caballo, se dirige rápidamente fuera del pueblo para huir. En ese momento, el coronel se dirige a su caballo y despliega una de las bolsas de la silla de montar. Se trata de un estuche con distintas armas. Mortimer toma un rifle y dispara mortalmente al caballo del bandido, haciendo que el objetivo caiga al suelo. Tras esto, el coronel dispara otra vez, en esta ocasión al pecho del bandido. Mientras el bandido trata de ponerse en pie, Mortimer guarda el rifle y desenfunda su revólver, al cual le añade una culata para tener mejor pulso y precisión para el disparo. El bandido, al ponerse en pie, descarga su revólver errando todos los tiros. Finalmente, la escena termina con un disparo de Mortimer, el cual acierta en la frente del bandido. Tras acabar con el objetivo y hacerse con la recompensa, Mortimer ve que hay otro forajido en busca de captura. Este le pregunta al sheriff que dónde fue visto el bandido por última vez, a lo que el sheriff le responde que estuvo hace una semana en el pueblo de White Rocks. Además de informarle de eso, le dice también que hay otro cazador de recompensas que también va detrás del mismo hombre. Mortimer le pregunta que quién es ese cazador de recompensas, a lo que el sheriff dice que se trata de un hombre muy peculiar al cual llaman el Manco. Tras terminar la presentación del coronel, la presentación del personaje de Eastwood comienza con un plano detalle de la mano de este, la cual está cubierta con una muñequera que podría hacer referencia a su papel en la película anterior de la saga, ya que le dañaron en dicha mano. Mientras camina por la entrada del pueblo de White Rocks, podemos observar la primera gran diferencia entre los dos cazadores de recompensas. Mientras que el aspecto del coronel es impoluto y de buena presencia, el Manco se nos presenta sucio y sin ningún tipo de preocupación por estar mojándose con la lluvia. Además, otra diferencia de estilos sería la de fumar. Mortimer lo hace con una gran pipa amarilla, mientras que Eastwood repite los mismos puros con los que le vimos en la película anterior. Una vez encendido su puro y mostrando su rostro, se dirige al salón de White Rocks para dar con el forajido. Podemos observar otra diferencia en los bares que visitan ambos personajes. En el caso del coronel, el bar que visita está con muy poca gente y el ambiente es tranquilo, mientras que el salón que visita Eastwood está repleto de personas y con un ambiente de fiesta. Una vez que se adentra en el salón, el Manco se topa con el sheriff del pueblo. Nuestro protagonista le pregunta por el forajido y que si sabe de su paradero. Como ha pasado antes con el camarero en la presentación de Mortimer, aquí también se da una respuesta sin palabras, tan solo con miradas. Al saber que el forajido se encuentra en el salón, el Manco se dirige a la mesa donde éste está jugando al póker. Eastwood detiene la partida que están jugando para ponerse a jugar con el forajido. Toda esta partida se va a jugar en silencio y va a estar narrada con primeros planos de los personajes y planos detalle de las cartas. Un estilo narrativo que George Roy Hill tomará como influencia para la partida de póker en el vagón del tren en la película El Golpe de 1973. Mientras la partida tiene lugar, el sheriff avisa a un pistolero para que vaya al salón a detener a nuestro protagonista. De vuelta a la partida, Eastwood se hace con la victoria. El forajido le pregunta que qué se estaban apostando, a lo que Eastwood responde que el pellejo. Tras esto, el forajido ataca a nuestro protagonista, el cual se defiende tan solo utilizando su mano izquierda. Tras propinarle una paliza y ponerlo contra la barra del bar, entran el pistolero que ha avisado antes el sheriff y otros dos hombres más para detener a Eastwood. Con un plano donde Eastwood parece romper la cuarta pared al mirar a la cámara, este se da la vuelta rápidamente para acribillar a los tres hombres de la entrada. Tras acabar con ellos, el forajido se arrastra hacia una pistola que está en el suelo, pero Eastwood acaba con él sin necesidad de mirar hacia dónde está disparando. Una vez que ha acabado con el forajido, la escena termina con la obtención de la recompensa y con la destitución del sheriff de White Rocks. Tras esto, Eastwood abandona el pueblo a lomos de su caballo. Tras conocer a los héroes, falta presentar al villano de la película. Nuestro villano, interpretado por Jean-Marie Volonté, es un bandido al que todos llaman el Indio, el cual está prisionero en una cárcel en mitad del desierto. Los miembros de su banda se cuelan en la cárcel para liberarlo. Tras ser liberado, el Indio y su banda van acabando con todas las personas con las que se topan, hasta incluso el compañero de celda del Indio sufre ese castigo. Todos acaban muertos, excepto un guardia al cual le dicen que vaya a contar todo lo que ha visto.
En ese momento, el indio suelta una carcajada de locura total, mientras se intercalan planos de su cartel de búsqueda y captura con planos de los dos cazadores de recompensas. Después de eso, hay un plano detalle de la mano del indio, el cual está sosteniendo un reloj que genera una melodía. Este reloj, junto al detalle de la música de Morricone, genera un leitmotiv sonoro que es súper importante para la narrativa de la película, ya que esta melodía que sale del reloj guarda una relación entre el coronel Mortimer y el indio, que veremos mucho más adelante. De este detalle sonoro del reloj con música será influencia para los medallones con música que tienen Davy Jones y Tia Dalma en la tercera película de Piratas del Caribe. Volviendo a la película, el indio y su banda están torturando a la familia del hombre que atrapó a nuestro villano. Tras varios golpes y escupitajos al hombre que le atrapó, el indio pone en funcionamiento la música del reloj para acabar con la mujer y el niño, mientras obliga al marido a presenciar la masacre. Una vez cometida la atrocidad, los hombres del indio le quitan las ataduras al hombre para que se bata en duelo con nuestro villano. El indio abre otra vez la tapa del reloj para que la música empiece a sonar. Una vez que la música cese, solo quedará uno en pie. Al encontrarse en una especie de iglesia, la música tiene un arreglo con órgano que puede recordar bastante a la música de Bach, en concreto a la obra de Toccata y Fuga en re menor. Como siempre pasa en los duelos de Leone, la acción se ve estirada generando tensión antes del momento del disparo. Una vez que la música cesa, el indio acaba con el hombre que le atrapó, completando así su venganza. Finalmente, la escena termina con nuestro villano sentado en una silla, el cual pide desesperadamente un cigarrillo muy especial, el cual le deja completamente tranquilo. Este detalle de que un personaje fume una droga para olvidar algo de su pasado se verá con mucho más detalle en la última película de Sergio Leone, Érase una vez en América. Estas presentaciones de los personajes principales son una de las características más importantes en el estilo cinematográfico de Sergio Leone. A partir de esta película, cada personaje principal de las siguientes películas de Leone tiene una presentación muy personalizada, es decir, no solo nos presenta a los personajes, sino que nos muestra símbolos, cualidades o hasta leitmotivs sonoros para diferenciar a cada uno de ellos. Esto de los leitmotivs sonoros tendrá su máximo ejemplo en la última entrega de la trilogía del dólar, El bueno, el feo y el malo, donde cada personaje principal tiene un instrumento musical asignado para diferenciarlo. Pero de esto ya hablaremos en el siguiente vídeo. Volviendo a la película, el objetivo de los dos cazadores de recompensas es atrapar al indio. Aunque al principio cada uno va por su camino utilizando sus propios métodos, en un momento determinado, los dos hombres se enfrentarán para determinar quién merece atrapar al bandido y así obtener la recompensa. La escena comienza cuando el empleado del hotel entra en la habitación del coronel, el cual se sorprende al ver que el empleado le está haciendo la maleta para que se vaya. Al terminar la maleta y salir por la puerta, Mortimer coge su sombrero y su chaqueta para seguir al empleado hasta la entrada del hotel. Una vez en la entrada, la cámara realiza un traveling out encuadrando el espacio entre las piernas de Eastwood para mostrar cómo salen el empleado y Mortimer del hotel. El coronel observa que ha sido el manco quien ha organizado su salida del pueblo. El empleado del hotel, al no saber qué orden obedecer, si la de Eastwood de llevar la maleta a la estación o la de Mortimer para que la devuelva a la habitación, decide finalmente soltar la maleta y marcharse del lugar gritando para huir del conflicto. En este momento comenzará el enfrentamiento entre los dos pistoleros. Cuando el empleado abandona el lugar, se vuelve al plano de las piernas de Eastwood, el cual arrincona al personaje de Mortimer puesto que está en el centro de la imagen, dando a entender que no tiene más salida que el enfrentamiento. Por el contrario, el contraplano desde la perspectiva de Mortimer sitúa sus botas a la derecha de la imagen, dejando al lado izquierdo a Eastwood, el cual no está arrinconado entre las piernas del personaje de Mortimer, dando a entender que al haber iniciado el conflicto tiene el control de la situación. Tras esto, Eastwood y Mortimer van a cambiar sus posiciones iniciales, acabando finalmente con Eastwood teniendo el hotel a sus espaldas y Mortimer con las casas del pueblo detrás suyo. Las primeras interacciones físicas del conflicto comienzan con las pisadas mutuas hacia las botas del otro. Mortimer, al ser el último que realiza la pisada, es atacado por Eastwood, el cual le da un puñetazo haciendo que el coronel caiga al suelo y pierda el sombrero. Al recomponerse e ir a recoger su sombrero, Eastwood desenfunda el revólver para disparar al sombrero y apartarlo unos cuantos metros de la entrada. Estos disparos se irán repitiendo haciendo que Mortimer se aleje muchísimo del lugar inicial.
Finalmente, Eastwood no conseguirá disparar más veces al sombrero puesto que ya está muy lejos de su alcance de apuntado. En ese momento, Mortimer consigue recuperar el sombrero. Al no tener Eastwood más balas, Mortimer aprovecha la situación para desenfundar su revólver y disparar al sombrero del manco, el cual nunca llega a tocar el suelo debido a los continuos disparos del coronel. Tras demostrar cada uno sus habilidades al otro y de alguna manera terminar en empate, ambos personajes deciden hablar en la habitación del coronel sobre su principal objetivo, que es atrapar al indio. Finalmente, ambos cazadores terminarán aliándose para acabar con el indio y su banda. Antes de dar paso al duelo final y terminar este análisis, hay que poner un poco de contexto para que se entienda el simbolismo que tiene el duelo final de la película. Cuando ambos cazadores ya han decidido aliarse para atrapar al indio, mantienen una conversación sobre el pasado del coronel, el cual tiene un reloj con música como el que también tiene el indio. Estos relojes son la conexión entre ambos personajes. Anteriormente, los relojes pertenecían a la hermana del coronel y al marido de esta. Como se verá luego en los flashbacks que tiene el indio a lo largo de la película, este asesina al marido y viola a la hermana del coronel, la cual se suicida en el acto. Este crimen es el que atormenta al indio durante toda la película, generando una desesperación por olvidar todo ese suceso mediante el uso de fumar droga para aliviar su tormento. Una vez puesto en contexto la relación entre ambos personajes y el simbolismo de los relojes, es hora de dar paso al duelo final de la película. Tras el atraco al banco e ir poco a poco eliminando a los miembros de la banda, Mortimer revela su identidad al indio, haciendo que éste vea la conexión que hay entre ambos. Al acabar con el último miembro de la banda, Mortimer se acerca a la casa donde se está escondiendo el indio, pero el bandido sorprende al coronel con un disparo, el cual lo desarma dejándolo completamente indefenso. El indio se acerca hacia donde está el coronel mientras va guardando su pistola. En ese momento, le dice mientras alza el reloj que cuando la música termine recoja el revólver y que dispare si puede. Una vez que la música empieza a sonar, Leone dilata temporalmente la acción, haciendo que la tensión de la escena crezca. Y todo ello sumado con la utilización de los primeros planos, mostrando la desesperanza del coronel y el convencimiento del indio de que cree que va a ganar el duelo. Justo cuando la música del reloj está a punto de acabar, suena la misma melodía pero en otra dirección. Eastwood alza su mano con el reloj enfrente de los dos pistoleros en uno de los mejores planos de la película. Con esta aparición con el reloj robado, Eastwood consigue detener al indio y poner en igualdad de condiciones el duelo, cediéndole el revólver al coronel. Al igual que ha pasado antes con el primer reloj, con este segundo reloj se vuelve a dilatar la acción, pero la reacción de cada personaje se ha invertido. Ahora el que teme por su vida es el indio, mientras que la desesperación del coronel ha desaparecido. Finalmente, tras unos cuantos primeros planos, Mortimer acaba con la vida del indio, completando así la captura del bandido y su venganza personal. Eastwood devuelve el reloj al coronel y este se aleja a caballo, mientras nuestro protagonista hace el recuento de la recompensa mientras va contando los muertos, finalizando así la segunda entrega de la trilogía del dólar. Pues bueno, este ha sido el análisis de La muerte tenía un precio del año 1965, la que para mí es mi entrega favorita, ¿no? Mi película favorita dentro de lo que es la trilogía, ya que realmente si el spaghetti western lo erradicasen a día de hoy y hubiera que recrear el género, o sea, volverlo a hacer, yo me fijaría en esta película, porque tiene los detalles tanto visuales, sonoros, etcétera, ¿no? Todo confluye perfectamente. Es decir, si tenemos por un puñado de dólares, que es la consagración de Clint Eastwood como protagonista de estas películas, lo mismo que de Morricone y de Leone, tanto en composición como en dirección, sí que podíamos tomar como referencia por un puñado de dólares para volver a hacer, si se erradicase este estilo cinematográfico, por un puñado de dólares la podríamos tener como película referente. Pero en este caso yo creo que La muerte tenía un precio va un paso más allá y al tener mucho más estilo propio del propio Leone, quiero decir, cinematográficamente hablando, alejándose de Kurosawa en cuanto a la película de Yojimbo, Leone en esta película consigue dar un paso más, decir, quiero contar algo más, quiero
no contar la típica película de disparos de todo el mundo acaba muerto y me hago con el botín, sino que empieza a darle cierto protagonismo y cierta profundidad a sus personajes, y cada vez a partir de esta película va a ir a más, ya no solo en los westerns sino en otras películas, como pueda ser el caso de Érase una vez en América, que es probablemente su gran obra maestra, junto a la que tengo aquí detrás, que es Hasta que llegó su hora, Érase una vez en el oeste, y que realmente con esta película es con la que Leone empieza a ser un director de verdad, en el sentido de empezar a notar, o sea, hacer destacar al público de su estilo cinematográfico, ¿no? Que en cuanto lo veas dices, joder, eso es de Leone, ¿sabes? En cuanto a la composición que tiene de los planos, el tema de cómo presenta a los personajes, ¿no? Porque en esta película vemos una presentación mucho más estructurada, mucho más trabajada que con respecto a la primera entrega, la de Por un puñado de dólares. Y lo vamos a ver en las continuas películas que van a venir, como pueda ser El bueno, el feo y el malo, que es la última película de esta trilogía, pero también en Hasta que llegó su hora, en Agáchate maldito o en Érase una vez en América, ¿no? En este sentido. Para mí, por ese tipo de cosas, La muerte tenía un precio es mi entrega favorita, mi película favorita de la trilogía. Y bueno, aquí se va a quedar este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado mucho y que, pues eso, comentad, o sea, que comentéis todo lo que queráis ahí abajo, que le deis un like, suscribíos si no lo estáis, y que no os olvidéis de que mañana sale el tercer y último vídeo de este especial que he hecho sobre la trilogía del dólar. Así que nada, mañana nos vemos.